Oramos. Señor, gracias que podemos estar juntos. Gracias por los muchos regalos, las muchas formas en las que nos amás de manera tan práctica, real, sentida, especial. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Oramos por la habilidad de poder tener la mente abierta, el corazón dispuesto, ser discípulos, aprendices, con una actitud de realmente querer conocerte mejor a ti, conocer mejor las Escrituras. Ayúdanos, Señor. Somos muy conscientes de lo mucho que te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Bueno, un repaso breve. Pasado un tiempito, así que vamos a un repaso cortito. Hemos hablado de la necesidad de pensar en la hermenéutica como una herramienta para el estudio bíblico, una herramienta no solo importante, sino indispensable, ¿sí? Y hemos hablado de la necesidad de, yo les he puesto aquí este ejemplo, de tener en cuenta el círculo hermenéutico donde nosotros vivimos en un mundo donde nos distancia de la realidad del mundo donde fue escrito las Escrituras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar los pasos que corresponden para poder meternos primero en el mundo que estamos tratando de conocer, el mundo de la Biblia, por medio de la observación. Luego, después de entender y observar y recolectar datos, recién después de eso interpretamos y recién volvemos a nuestro mundo para aplicar qué fue lo que la Biblia dijo respecto a cualquier tema. Hablamos de que es posible hacer eisegesis o exégesis al estudiar las Escrituras, ¿no? Si esto es la Biblia, eisegesis es de afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, yo le digo cuál es el significado que tiene el texto y no dejo que el texto me diga a mí cuál es el significado que el autor le quiso dar al texto. Eso es la exégesis, ¿sí? Eso es el objetivo que busca todo estudiante de la Biblia. Todo teólogo, cualquiera que quiere estudiar la Biblia, realmente lo que quiere es buscar la exégesis, es el significado original que el autor le quiso dar a un determinado texto, más allá de lo que yo piense, más allá de lo que me hayan enseñado toda la vida, más allá de lo que diga Nico, diga el Papa o diga Billy Graham. ¿Qué es lo que el texto dice acerca de sí mismo? Ese es el objetivo, ¿sí? Y el objetivo de esta clase justamente es darte herramientas para que tú puedas hacer esto solito o solita, ¿sí? Muy bien. Entonces hemos hablado de la importancia de la observación y hemos dicho que hay preguntas, o sea, la clave de la observación es preguntar qué dice el texto y hemos hablado de distintas preguntas que uno debe estar haciendo constantemente. Tú abres la Biblia para tener un tiempo devocional. Abrís la Biblia para estudiar y conocer mejor un libro, lo que sea. Siempre, cada vez que lees un pasaje, tenés que estar pensando esto. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Todos juntos. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? El cantito es. Esto es como el griego, ¿eh? Cuando le enseñaba a los estudiantes griegos había que aprender cosas de memoria, lo que te quedaba era el cantito. Entonces te tiene que dar el cantito. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Otra vez. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Entonces abrís tu Biblia y siempre te estás haciendo esta clase de preguntas. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Muy bien. Hoy queremos hablar hemos visto algunos ejemplos, hoy queremos hablar de dos tipos de observación, como tienen ahí en su bosquejito. Me ayuda mucho a mí, cuando estoy estudiando la Biblia, diferenciar entre dos formas de estudiarla o dos formas de acercarme a la Biblia. Por un lado, tener una comprensión panorámica, yo lo llamo observación telescópica, de un libro de la Biblia, o de un pasaje, o de una sección de la Biblia. Yo, antes de nada, necesito, suponte, yo les digo a ustedes, miren, abran lo vamos a hacer hoy entre paréntesis, un rato. Abran en Ezequiel 14. Yo qué sé de qué habla todo el libro de Ezequiel, no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea de qué habla el capítulo 1, el capítulo 32. Yo qué sé. Si yo le abrí en Ezequiel 14, no tiene ni idea de nada. La mayoría, por ahí algunos sí. Si sabés, vení, te presto el micrófono y nos enseñás a todos. Porque es uno de los libros más difíciles de interpretar de toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, digo, pero no, está buenísimo llegar a cualquier texto de la Biblia, a cualquier pasaje y decir, antes de que yo me ponga a leer Mateo 4, ¿cuál es el panorama general de todo el libro de Mateo? Antes de que yo me ponga a leer Génesis, ¿cuál es el panorama general del libro de Génesis? Entonces, primero,
cuando estoy estudiando la Biblia, es importante, esto es como un microscopio que uno, o como ahora en los ordenadores hacen esto todo el tiempo, en las fotos, uno hace zoom in and out, ¿no? Cuando uno está observando una imagen, uno la mira de lejos y después la mira de cerca. La mira de lejos, ¿no? ¿Se puede hacer eso con las imágenes ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están dormidos? ¿Qué pasó? Bien. Entonces, ¿qué es la observación? Yo les puse ahí un par de conceptos. ¿Qué es la observación telescópica? La idea es entender el panorama general de un libro, ¿sí? Es poder observar el libro en su conjunto como un todo. Este es el objetivo. Tener una visión general de lo que el autor escribió. Ahora, esto es muy importante, ¿eh? Por eso se lo volví a poner y lo puse en la pantalla. Tenemos que acordarnos que ningún libro de la Biblia fue originalmente dividido en capítulos y versículos. Eso es un añadido en la Edad Media fue eso. O sea que los versículos, los numeritos y los capítulos originalmente en la mente de Pablo no existen. Así que poquito a poco tenés que empezar a borrar los números. La única razón por la que hay números en la Biblia es para que puedas encontrar el texto más rápido, pero eso no estaba en la mente de Pablo, no estaba en la mente de Lucas, no estaba en la mente de Juan. Entonces tenés que deshacerte de eso, porque muchas veces la división de capítulos y versículos está mal hecha. Muchas veces está bien hecha, pero muchas veces está mal hecha. Y les puedo dar ejemplo, ahora no lo voy a hacer porque se va a hacer demasiado tarde. Pero yo les voy a mostrar más adelante que hay muchos ejemplos de cosas, pero ¿por qué esto está acá? Y no está del otro. Tendría que estar en el capítulo anterior, tenía que ser el capítulo, el último versículo del capítulo anterior y lo ponen en nuevo. ¿Por qué hacen eso? ¿Se equivocaron? Porque simplemente no es una idea, eso no es inspirado por Dios. Los numeritos no son inspirados por Dios. ¿Vale? Los numeritos es algo que vino alguien en la Edad Media, le puso todos los numeritos para ubicarse mejor y todos lo adoptamos. Pero eso no es los números y los capítulos de la Biblia, los versículos, me refiero a los números, no el texto, no son inspirados por Dios, ¿vale? Así que lo que yo les voy a dar a ustedes es herramientas para que se den cuenta, mira, que acá lo dividieron mal. Y no, a ver, que no soy el único que lo piensa, que hay un montón de gente que cualquiera, cuando tú leas ese pasaje te vas a dar cuenta de decir Colosenses 3, por ejemplo. Es un ejemplo, está muy mal dividido. ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí. Bien, ejercicio. Yo quiero que hagan una cosa, miren acá adelante, todo el mundo necesita mirar acá. Quiero que vean esto. ¿Ven este libro? Yo quiero que ustedes me digan ahora, mirando el todo del libro, ¿cuál es el color que predomina? Rojo, ¿no? No. Amarillo. Porque no lo miraron todo. Miraron la primera parte. Parecía que era el rojo. Pero cuando lo mirás todo de repente decís, ¡ah! Mira que no era el rojo el que predominaba. Lo que predomina acá es el amarillo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta que yo no he visto un libro en su totalidad y no he tenido un panorama general de todo, es posible que al final de que yo haga, tenga una opinión diametralmente opuesta a la que tenía antes y concluya cosas que no son. Porque no tengo una idea general del todo. No tengo una idea de cuál era el tema central que el autor estaba desarrollando en este libro. ¿Cuál es el panorama general? ¿Cuál es el punto, el gran punto que él quiere desarrollar aquí? Hasta que no entiendo eso yo, no puedo ver las distintas partes. ¿Qué tiene esto? Miren qué fácil. Yo voy a mirar acá, más allá si les gusta MacArthur o no. Este libro, ¿qué tiene? Un índice. Miren lo que dice aquí. Primera parte, segunda parte, tercera parte. ¿Y qué tienen cada una de las partes? Capítulos. ¿Y qué tienen cada uno de los capítulos? Secciones. ¿Y qué tienen cada una de las secciones? Ideas de pensamiento. Pero ¿saben una cosa? Cada una de estas cosas que están acá adentro están linkeadas a esto. Al gran tema del libro, a lo que él quiere desarrollar. Y acá no habla sobre el movimiento carismático, como habla en otros libros. MacArthur acá no habla del libro de Marcos, como habla en otros libros. MacArthur acá no habla de teología sistemática, bueno, habla un poco de teología sistemática, pero no de todo la teología sistemática. Acá MacArthur habla ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Es un tema controversial este. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto, tenés que entender el todo. ¿Cuál es la idea central? ¿Por qué? Porque todo lo que incluyó acá adentro tiene el objetivo soportar esta idea, apoyar esta idea, desarrollar esta idea, mostrarte esta idea. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el libro de Juan, el Evangelio de Juan.
¿Qué es el Evangelio de Juan como un todo? El Evangelio de Juan tiene dos grandes secciones. Pero la primera gran sección del libro de Juan, es más, ¿cómo termina el libro del Evangelio de Juan? Y muchas otras señales hizo el Hijo de Dios, que no fueron escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengáis vida eterna. Todo lo que hace Juan en su Evangelio es dar una señal y otra señal. ¿Qué son las señales? Los milagros. Un milagro, otro milagro, otro milagro. ¿Por qué cuenta el milagro de Caná? ¿Por qué cuenta Juan el milagro de Caná? Es el único autor de los evangelios que cuenta ese milagro. ¿Por qué lo cuenta? Y porque tiene un objetivo. Quiere mostrarte todos los distintos milagros claves que hizo Jesús para probar la idea que Jesús fue quien realmente dijo ser, para que el lector original entienda, crea, vea la evidencia y tenga vida eterna. No lo estoy inventando yo, lo dice Juan al final del libro. Entonces, hasta que yo no tengo una idea pantallazo completo de todo un libro, es que le puedo decir al libro cualquier cosa que no quería decir. ¿Sí? Muy bien, otro ejemplo. Miren, qué lindo que es esto. Miren qué fácil que si ustedes van a aprender a hacer esto, eventualmente, a ver si me ayuda esto. Quiero que piensen en el libro de Génesis. Miren qué interesante. Génesis. ¿De qué habla Génesis? No sé de qué habla Génesis. Vamos a pensar así, miren. Génesis. Génesis tiene dos grandes secciones. Génesis del 1 al 2 al 11 y Génesis del 12 al 50. Miren, les voy a mostrar todo el libro de Génesis en 1 minuto y medio, menos. ¿Saben de qué habla el capítulo de 1 al 11? Habla de los orígenes. Génesis quiere decir orígenes, orígenes. ¿Los orígenes de qué? Del universo, de la creación. ¿Saben de qué habla del 12 al 50? Génesis, literalmente lo que digo, orígenes. ¿Saben de qué habla? Los orígenes del pueblo de Israel. Y te va a hablar de Abraham, Isaac, Jacob, todos los orígenes. Pues miren, ya está. El libro de Génesis, la primera sección del libro de Génesis, tiene 4 eventos principales. El primer evento principal, ¿cuál es? La creación. El segundo evento principal, ¿cuál es? La caída. El tercer evento principal, ¿cuál es? El diluvio. El cuarto evento principal, ¿cuál es? La Torre de Babel. Chau, ya sabés, Génesis del 1 al 11. El Génesis del 12 al 50 tiene 4 personajes principales. El primer personaje principal es, el segundo es, y el tercero es, ¿y el cuarto? No. Sí, José. Miren, todo el libro de Génesis. Todo en una sola, miren, en un cuadrito. Ahora no tengo tiempo para hacerles eso, pero en un cuadrito. Yo tenía mi Biblia, ahora ya no porque me los acuerdo, muchos de ellos, y aparte ya los tengo memorizados, pero tenía en cada una de las páginas de mi Biblia, me hice un cuadrito, así similar a este, de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Entonces, cada vez que iba al libro de Colosenses, las partes, cada vez que iba al libro de Mateo, por ejemplo, miren, el libro de Mateo es muy fácil, tiene 4 partes, ¿sí? Y si uno tiene esto claro, dice, ahora entiendo el libro. El libro de Mateo habla del comienzo de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús en Galilea, del ministerio de Jesús en Judea y del final de la vida de Jesús. 4 partes principales. Vale, si yo estoy en Mateo 3, ¿de qué estoy leyendo? Estoy leyendo acerca del comienzo de la vida de Jesús. Es más, en el comienzo de la vida de Jesús comienza con la genealogía, el bautismo, la tentación de Jesús, bueno, el nacimiento primero. Sí, en la enseñanza de Jesús en Galilea. ¿Por qué Mateo habrá organizado su libro de esa forma? Primero en un lugar, después en otro. ¿Qué fue todo lo que hizo Jesús en su ministerio? Al norte. ¿Qué fue todo lo que hizo Jesús en su ministerio? Al sur, en Judea. Es más, la última sección de Mateo, del 19 al 26, se enfoca en las últimas semanas y pico de la vida de Jesús. ¡Upa! Y luego el final de la vida de Jesús. Arresto, muerte y resurrección. Ya está, todo el libro de Mateo. ¿Quieren que siga? Tengo un montón así. El libro de Hechos. ¿Cómo se divide el libro de Hechos? Panorama general. Quiero entender el todo. Quiero tratar de ver cómo es la idea general. El libro de Hechos se puede dividir en 3 partes. Cuando cuando los apóstoles son testigos en Jerusalén, los apóstoles son testigos en Judea y en Samaria, y los apóstoles son testigos
en lo último de la tierra. 3 grandes partes. Y si ustedes estudian el libro de Hechos, lo van a ver que es muy fácil seguir esa línea de pensamiento. ¿Sí? Entonces, la idea de la observación telescópica es tener un panorama general. No me interesan los detalles ahora. Seguro que hay cosas que no cuajan del todo en mi cuadrito y tal, pero no importa. Ahora quiero tener la idea general. ¿De qué habla este libro? Del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué habla el libro de Génesis? De los orígenes. ¿De qué orígenes? Los orígenes del universo, los orígenes del pueblo de Israel. Entre paréntesis. Ya van a aprender. Me voy a anticipar. Hay un concepto en hermenéutica que se llama la ley de la proporción. No se preocupen, se los digo ahora, es un anticipo. La ley de la proporción dice, la cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema indica lo que es importante para ese autor. Proporcionalmente le dedica menos tiempo, espacio de escribir, no le importa tanto. Proporcionalmente le dedica mucho tiempo, mucho espacio, muchos capítulos. ¿Qué significa? Esto es importante. Miren, ¿qué es más importante para el autor de Génesis? ¿La creación, los orígenes del universo o los orígenes del pueblo de Israel? Ah, mira. Es más, si te pones a pensar, en realidad los orígenes del universo es muy pequeño. Son los primeros dos capítulos, 3. Ni siquiera eso, porque el tercero es la caída. 2 capítulos para la creación, 48 capítulos para los orígenes del pueblo. ¿Qué es importante para el autor? No, pero para mí es más importante. ¿Qué me importa Israel? ¿A mí qué me importa Israel? A mí me importa cómo fue creado todo. A Dios no. Ahora, la próxima pregunta que tengo que hacerme es, ¿por qué? ¿Por qué será que el autor, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? ¿Por qué será que el autor de Génesis y Dios a través del autor de Génesis habrá dicho, para mí es mucho más importante que ustedes entiendan esto que esto? ¿Por qué se pasará tanta cantidad de capítulos hablando sobre la rebelión del pueblo, la ley, la rebelión y la salvación del pueblo? Me pregunto por qué. ¿Por qué pasará Dios tanto tiempo pensando, dándole la ley, a ver si les ayuda esto, a su pueblo elegido, mostrándole a su pueblo elegido cómo desobedeció la ley y mostrándole a su pueblo elegido cómo necesita que Dios los rescate de la esclavitud? Por gracia. ¿Por medio de qué? De un cordero que hay que matar y poner ahí una cruz, ¿no? En la puerta de la... ¿Por qué le dedicará tanto tiempo? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Que será eso más importante que esto? Ah, vale. La ley de la proporción. La cantidad de espacio que le dedica un autor a un determinado tema indica que es importante para ese autor. Entre paréntesis, lo mismo se puede hacer con toda la Biblia. Miren qué fácil. La Biblia tiene 66 libros. ¿Sí? Panorama general, no de un libro, sino de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. ¿Sí? Se divide en 2 partes. El Antiguo Testamento. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De la relación con Dios con el pueblo de Israel. ¿De qué habla el Nuevo Testamento? De la relación con Dios con la iglesia. 39 y 27. Miren qué fácil esto, miren. Esto eventualmente se lo voy a dar en alguna clase, así que ahora se lo estoy dando para que lo vean nada más. Miren, esto es todo el Antiguo Testamento, en una sola hoja. Esto también, me hice un, ¿cómo se llama? Lo que uno pone para saber dónde va. No un índice, un marcador, marcapágina en la Biblia, con esto del Antiguo, del Nuevo y del periodo intertestamentario. Lo puse ahí para memorizarlo. Y esto, miren qué fácil, es 17, 5, 17. Es Capicúa, decimos en Argentina. ¿Acá se dice Capicúa? 17, 5, 17. 17, 5, 17. En la Biblia hay 17 libros, en el Antiguo Testamento, 17 libros históricos. ¿De qué hablan? De la historia del pueblo de Israel. 5 libros poéticos. ¿De qué hablan? De la poesía del pueblo de Israel. 17 libros proféticos. ¿De qué hablan? De la profecía del pueblo de Israel. Chau, ahí tenés todo el Antiguo Testamento. 17, 5, 17. ¿Te acordás el cantito? Sabes todo. 17, 5, 17. 17, 5, 17. Panorama. Vale, ahora voy a hacer zoom hacia adentro. Me voy a meter en Génesis. Ahora me voy a meter en Génesis 1. Sigo haciendo zoom. Ahora me voy a meter en las partes de Génesis 1. Voy haciendo zoom. Pero no me tengo que olvidar. ¿De qué habla esto? Un momento. Habla de
la relación de Dios, la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Tengo que acordarme que estoy en esta gran sección y voy hacia adentro. Y ahora estoy en esta sección, es historia. Y ahora me voy a meter en esta historia en particular, en los orígenes del pueblo. Y ahora me voy a meter en esta historia en particular, en cómo Dios le reveló al pueblo, de cómo Él creó el universo. ¿Ven? Voy haciendo zoom in, zoom hacia adentro y zoom hacia afuera. Zoom hacia adentro y zoom hacia afuera. Y constantemente tengo esto en la mente. ¿Sí? Muy bien. ¿Tengo algo más acá o no? Bien. Entre paréntesis, también puedo hacer este trabajo de hacer un cuadro o de mirar o tener una perspectiva general con una sección de la Biblia. No lo hice acá porque si no nos vamos más. Pero, por ejemplo, si yo estoy leyendo el Sermón del Monte, eso abarca capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. Y automáticamente puedo empezar a ordenar esto. No me voy a pensar en el detalle, pero ¿de qué habla la primera parte del Sermón del Monte? Las bienaventuranzas. Chau, ya está. Es el panorama general de la primera parte. ¿De qué habla la segunda parte? Todos saben la bienaventuranza, nadie sabe más. Yo soy sal y luz de la tierra. ¿Eh? Bueno, es parte de las bienaventuranzas. Lo próximo grande que dice Mateo, un poquito antes, eso es la tercera parte. Lo que habla en el medio es, ¿se acuerdan de, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, Jesús interpreta los mandamientos. Primero Jesús da las bienaventuranzas. Después, Jesús interpreta los mandamientos correctamente. Después, Jesús nos habla acerca de lo que es la verdadera justicia, las motivaciones del corazón. Luego Jesús habla acerca del dinero, y puedo seguir así. Luego Jesús habla acerca de la crítica, capítulo 7. Y sigo así hasta terminar. Grandes partes del libro, lo puedo hacer lo mismo con secciones. ¿Sí? Van a aprender a hacer esto. No es que digo, ¡ay, miren qué lindo! ¿Cómo se hace? Y lo vamos a aprender. ¿Sí? Muy bien. En la telescópica tenemos 3 pasos o buscamos 3 cosas. Lo primero que queremos hacer es identificar el género literario del libro. Lo segundo que queremos hacer es identificar el tema, cuál es el tema central que el autor desarrolla en este libro. Y lo tercero que queremos identificar son las partes del libro. Es decir, lo que les acabo de explicar recién. ¿Cuántas partes? ¿Cómo dividió el autor su libro? ¿Cómo lo tiene dividido? ¿Sí? Es importante entender, este libro que yo tengo en la mano, ¿sí? Es un libro, ¿de qué tipo de género literario es esto? ¿Alguien sabe? Es un ensayo, sí. En realidad es un ensayo, pero el género literario por ahí lo podríamos poner dentro de los que vamos a usar nosotros, que son más fáciles. Vamos a decir, es discursivo. Está dando un discurso, ¿sí? Es decir, que en su forma de escribir es lógico. 1, 2, 3, 4. Piensan, encima es MacArthur, así que más lógico que MacArthur, difícil. A ver, ¿qué dice? Miren, primera parte, el Evangelio hoy. Segunda parte, Jesús proclama el Evangelio. Tercera parte, Jesús ilustra el Evangelio. Cuarta parte, Jesús define su Evangelio. 1, 2, 3, 4. Lógico. Si yo tomo un libro, si yo, por ejemplo, agarro la sección de... podría haber traído el libro de Mafalda, tengo Mafalda toda. Esa que es así, amarillo, gigantesco. A mis hijos les encanta leer. Yo no sé cuánto entienden de eso, pero bueno, se ríen igual. Y traigo ese libro y digo, ¿de qué habla este libro? De Mafalda. Y ustedes van a decir, no pueden leer el libro de Mafalda, de Quino, de la misma forma en la que leen esto. ¿Por qué? Porque son 2 géneros literarios diferentes. Uno es discursivo, el otro es humor. Y automáticamente en tu cabeza cambias el chip y decís, pero yo no tengo que tomar esto literalmente, lo que está diciendo Mafalda. Tengo que tomarlo a ver dónde está la ironía. Estás buscando la ironía, sin pensarlo. Estás buscando el juego de palabras. Estás buscando la manera de decir, a ver cómo fue gracioso. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo que ese género literario no es MacArthur. No buscas la ironía con MacArthur. En ningún lado buscas el chiste con MacArthur. Buscas los conceptos que comunica MacArthur. La Biblia también tiene géneros literarios. La Biblia tiene ciertos géneros literarios que si yo no respeto, le voy a hacer decir a la Biblia algo que nunca tuvo la intención de decir. ¡Ah, MacArthur está contando un chiste! No quiere decir que la gente se va al infierno. No está contando un chiste. Mafalda estará contando un chiste. MacArthur está hablando un concepto concreto, real y verídico. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ¿cómo hacemos para identificar qué es el género literario? 3 pasos. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme, antes de leer cualquier libro de la Biblia, cualquiera, frenarme 30 segundos y decir, a ver, ¿qué género literario estoy a punto de leer? ¿Sí? No es lo mismo leer una novela de ciencia ficción, donde uno sabe que hay un montón de cosas que son historia, pero hay un montón de cosas que son inventadas. Esto es un invento. ¿Sí? Que si yo leo, por ejemplo, una biografía de un personaje famoso, y yo estoy leyendo una biografía que es investigativa y fidedigna, y estoy intentando, uno sabe que hay cosas que acá que no son un invento. Esto no, esto es real. ¿Sí? No es lo mismo leer poesía que leer narración. No es lo mismo leer el libro de Proverbios o leer el libro de Salmos, como vamos a hacer un ratito, que el libro de Génesis. El libro de Génesis es histórico. El libro de Salmos es poesía. Tengo que tener en cuenta cierta... Y la próxima que tengo que preguntarme es, ¿qué características especiales tiene este género en particular? Del libro que yo voy a leer. ¿Qué características particulares tiene? Así que vamos a mirar muy brevemente, porque lo vamos a hacer más adelante mejor. Solamente quiero darles una pizquita para que esto les ayude a pensar. ¿Sí? Por ejemplo, el género literario narrativo. De vuelta, vamos a mirar esto en detalle más adelante. ¿Eh? Si uno tuviera que decir en pocas palabras o definirlo en pocas palabras, lo que hace el autor en el género literario es contarme una historia o un acontecimiento con el objetivo de dejarme una enseñanza. ¿Sí? El autor me cuenta una historia o un acontecimiento con el objetivo de dejarme una enseñanza. Normalmente todas esas historias son historias verídicas, aunque hay algunas que no son necesariamente verídicas. Por ejemplo, una parábola. El autor me cuenta una historia con el objetivo de dejarme una enseñanza. Por ejemplo, ahora hay que tener en cuenta varias cosas. Les doy un ejemplo. Había un niño que se llamaba Pedro, que estaba en el campo con sus ovejas, y estaba aburrido en el campo, y ya no sabía qué hacer. Entonces empezó a gritar, ¡que viene el lobo, que viene el lobo! Entonces toda la gente del pueblo vino, saben la historia, ¿no? Toda la gente del pueblo vino, ¿qué te pasa, Pedro? No, que... ¡Ah, ja, 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 ja! Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, viene el lobo, ¡ayuda, ayuda, ayuda! Nadie lo ayuda. Y el lobo se come a las ovejas y a Pedro incluido. Se las desayuna a todos. Moraleja. El lobo tiene hambre. Moraleja. No se puede mentir porque al final no te creen. Ética laboral. Qué mal trabajador era este hombre. No tiene nada que ver con la ética. Pero estaba aburrido. No, la necesidad de no aburrirse. Las consecuencias negativas del aburrimiento. La necesidad de la distracción. Pero flaco, no entendiste nada. Uno podría sacar de esa historia una lección sobre el aburrimiento. Uno podría sacar de esa historia una lección sobre la ética laboral, que poca ética laboral tenía. Uno podría sacar incluso una lección de la perseverancia, de la paciencia. Hay que ser paciente en la vida. Bueno, no es que no enseñe que no hay que ser paciente, pero ¿cuál es la enseñanza central de la historia? La enseñanza central de la historia es no mientas. La mentira tiene consecuencias. La mentira es mala, llámala como quieras. Pero cualquiera que lee esa historia entiende, tal como ustedes respondieron. Sin embargo, no hacemos eso con la Biblia. Leemos historias y piu, 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 empezamos a sacar cosas y no sacaste esto. Bueno, es que acá piu, 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 piu. Pero un momento. Tenés que tener en cuenta que esto es un género literario narrativo, que te cuenta una historia y no todos los detalles de la historia son pertinentes. Algunos sí, otros no. Armamos la historia y le agregamos cosas para que la historia tenga sentido y seleccionamos algunas cosas, pero tenemos que estar atentos y prestar atención y decir, ¿era esta la intención original del autor? ¿Hablar sobre el aburrimiento y la ética laboral? ¿Y la necesidad de la paciencia? ¿O era otro? ¿Lo ven? Eso es lo que buscamos. Ejemplo, Jueces 1.
Vamos a mirar un ejemplo de la Biblia. Jueces 1. Dice en el versículo 1. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor. Vale, están orando. Muy bien, vamos a prestar atención. Diciendo, ¿quién de nosotros subiría primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Vale, situémonos en el contexto. ¿Quién es Josué? ¿Quién era Josué, mejor dicho? Uno de los líderes de Israel. ¿Qué está pasando en este momento? En el libro de los jueces. Nos acaba de informar algo. ¿Qué acaba de pasar? Chao, Josué. Lo cual significa adiós líder. ¿No? Entonces ahora, ¿qué es lo primero que hace el pueblo de Israel después de que pierden su líder? Hace algo extremadamente interesante y muy bueno. Oran. Consultaron al Señor diciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Quién de nosotros subirá primero para pelear con los cananeos? El Señor responde, Judá subirá, y aquí yo he entregado el país en sus manos. Hay una respuesta clara de parte de Dios. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo. ¿Quién es ese Simeón? El hermano Simeón. ¿Quién es Judá? ¿Quién es Judá en este contexto? Acá no es una persona Judá. Judá era una persona en otro pasaje de la Biblia. ¿Acá Judá es una persona? ¿Qué es Judá? Un grupo de personas. Pero Nicolás no dice un grupo de personas. No dice un grupo de personas. Obviamente que no dice un grupo. Tenés que entenderlo. Tenés que mudarte al contexto histórico y darte cuenta de que primero Judá ya está muerto hace rato. Muchos años que está muerto. ¿Sí? Hace muchos años que está muerto. Hay que mudarse acá y darse cuenta. Josué ha muerto, imagínate Judá. ¿Quién era Judá? ¿Quién era Judá originalmente? ¿Murió hace cuántos años? Cientos de años. Judá no existe acá. Sin embargo, se le dice Judá al grupo de gente. Si no hago eso, le estoy haciendo decir al texto algo que nunca tuvo la intención de decir. ¿Sí? Vale. Noten que habla en singular, ¿no? Lo que está haciendo acá es una personificación del pueblo. ¿Sí? Le está atribuyendo a un grupo de gente una identidad, un nombre. Vale, y aquí yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, ¿quién es Simeón? Otra tribu. ¿Por qué dice hermano? Eran hermanos originalmente y además estas dos tribus, ¿qué son? Son pueblos que ¿qué? Bien, que estaban hermanados. Muy bien, todo era parte del pueblo de Israel. Eran unas 12 tribus, entonces eran parte del mismo pueblo. Por eso los llama hermanos. Estos no son cualquier pueblo. Son un pueblo cercano a nosotros. Son un pueblo que son parte de la misma familia. Una familia que Dios sacó de un mismo lugar. Una familia que tiene un mismo propósito y un mismo objetivo, hemos dicho. ¿Sí o no? Vale. Sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Y yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10.000 hombres en Besec. Vale. Ustedes tienen que entender que esto es el comienzo de un libro. ¿No? Capítulo 1, versículo 1, empieza a contar una historia. Genial. El pueblo ora. Depende de Dios. Dios hace algo, responde. El Señor, ¿qué dice? ¿Y el pueblo lo derrotó? Dice, versículo 4. Y el Señor entregó en sus manos a los cananeos. Es decir, el autor quiere, a propósito, que quede claro que la razón por la cual ellos vencieron en esta historia es porque el Señor los entregó en sus manos.
hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Besec, pero lo persiguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Besec dijo, interesante, el mismo hombre al que le cortaron los pulgares y los pies dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado el Señor. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Me han contado una batalla. Me han contado una batalla con un rey en particular. Y la conclusión a la que llega ese rey en particular la han dejado registrada, un rey pagano, en una escritura judía. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Un rey pagano. Lo próximo que ¿A quién se lo dice? A un pueblo judío. ¿Por qué lo dice? Es lo próximo que tengo que preguntarme. Un rey pagano diciendo esto. Diciendo que. Ah, ya entendí. La lección de este pasaje es: Dios te paga conforme a tus obras. No entendiste. No entendiste. Miren, vamos a pensar una cosa. Vamos a pensar en el panorama general del libro de Jueces. ¿De qué habla todo el libro de Jueces? Todo el libro de Jueces habla de esto. ¿Alguien lo sabe? ¿Y quiere instruirnos? El libro de Jueces habla de 7 ciclos de pecado, en donde el autor va contando 7 momentos históricos del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, ¿qué hace? Primero, ¿qué hace el pueblo de Israel? Lo primero que hace, ¿cómo está el ciclo este que se repite? Primero, practica la idolatría. Va detrás de otros dioses. ¿Sí? Después de eso, ¿qué pasa? Se arrepienten y piden perdón a Dios. Y después de eso, ¿qué pasa? Dios levanta un juez, que un juez no es uno con el martillo. Dios levanta un juez, era un caudillo militar. ¿Caudillo se usa acá la palabra? Un general, si querés. Era un líder militar que Dios levanta para liberar al pueblo. ¿Qué es lo próximo que hace? ¿Qué es lo próximo que hace Dios? ¿Qué es lo próximo que hace en el ciclo? Derrota al enemigo. ¿Y qué es la conclusión del pueblo? El Señor lo ha entregado en sus manos. El Señor lo ha hecho. ¿Saben qué es esto? Es un preámbulo de todo el libro. Es un rey pagano llegando a la conclusión que todo el pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia de los jueces, no va a poder llegar. La victoria es del Señor. Dios es soberano. Dios tiene el control sobre todo. ¿Y qué es lo que hace constantemente el pueblo de Israel? Se aleja. Dios lo disciplina y vuelven. Se aleja. Dios lo disciplina y vuelven. Se alejan, se arrepienten, oran. Dios lo disciplina y vuelve. Aquí me está contando una historia con el objetivo de dejarme una enseñanza. Y acá esto es extremadamente irónico. El que deja la enseñanza es un rey pagano. ¿Hacia quién es la enseñanza? Hacia el pueblo especial de Dios, especial de los judíos. Que si había alguien quisquilloso. Me cuenta una historia con el objetivo de dejarme una enseñanza. ¿Sí? Vale, contrastemos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Que vamos a mirar muchos ejemplos y vamos a ir viendo más en detalle cómo se hace esto. El género discursivo. Lo que hace el género discursivo es el autor me comunica un concepto de manera lógica y ordenada, como si fuese un discurso o un sermón. Lo mismo que les mostré recién de MacArthur. Un ejemplo muy obvio. Vayan a 1 Juan 4, perdón, 1 Juan no, 1 Pedro 4. Dice, 1 Pedro 4, 10 y 11. Dice así.
Miren el orden de esto. Según cada uno ha recibido un don especial, lo primero que vemos acá es una afirmación. Cada uno ha recibido un don especial. Todos tenemos un don, ahí tiene tu afirmación. Todos los cristianos verdaderamente convertidos tienen un don. La segunda cosa que va a decir el autor. Un mandamiento, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Una afirmación. Todos tenemos un don, un mandato, todos debemos usarlo y ponerlo al servicio de otros. Lo próximo que acaba de decir es la forma. Todo debe ser hecho con los recursos de Dios. Miren, el que habla, que lo haga con las palabras de Dios, el que sirva, que lo haga con la fortaleza que de Dios da. Es decir, me está diciendo la forma en la que debe ser cumplido este mandamiento. Todos tenemos un don, todos debemos usarlo, todo debe ser hecho con los recursos de Dios. Luego da una ilustración y me habla acerca de distintos tipos de dones, ¿sí? El que habla, el que sirve, etc. ¿Sí? Es decir, que la idea de esto abarca todos los dones, no algunos de los dones. ¿Sí? Finalmente, me da un propósito para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Todos tenemos un don, todos debemos usarlo, todo debe ser hecho con los recursos de Dios. Esto abarca todos los dones y todo es hecho para la gloria de Dios. 5 conceptos. Nada que ver con la historia que yo les acabo de contar. ¿Acá hay una historia? ¿Acá hay poesía? No. Esto es un género discursivo. El autor me expresa conceptos de manera lógica y ordenada, como MacArthur. Así. Primera parte, segunda parte, primer mandamiento, primer concepto, segundo concepto, tercer concepto, cuarto concepto. ¿Sí? Muy bien. Poético. Este es el más divertido de todos. Acá siempre acampo un ratito porque me llama mucho la atención esto. El género poético. Lo que el autor hace es utilizar el lenguaje figurado para expresar sus ideas. Vamos a mirar algunos ejemplos. Vayan a Lamentaciones, si lo pueden encontrar. Después de Jeremías. Pasaje súper conocido, miren. Lamentaciones 3, 21 a 23. Dice así. Lamentaciones 3, 21 a 23. Poesía hebrea. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Yo me pregunto, ¿a qué hora? ¿A las 9? En España a las 9, en Estados Unidos a las 6. ¿A qué hora de la mañana son nuevas las misericordias de Dios? Perdón, ¿Dios no tiene misericordia por la tarde? ¿Y por la noche? ¿Y al mediodía Dios no tiene misericordia? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir el texto con lo que está? Es poesía. El autor usa el lenguaje figurado para decirme para comunicarme un concepto. ¿Cuál es el concepto que quiere comunicar el autor? Muy bien, que se renuevan. ¿Qué más? ¿Qué quiere comunicar el autor? Es permanente, es eterna. El carácter misericordioso de Dios no cambia. Interesante, hagamos preguntas. ¿Quién lo dice? ¿Quién escribe? ¿Cuándo escribe? Les doy en Argentina decimos chapa a esto. Acá se dice, ¿cómo se dice cuando le das algo, un extra? Algo de rebote, no sé. Si esto es el monte de Sión, pobre monte, y acá está Jerusalén, ¿sí? Si esto es el monte de Sión y acá está Jerusalén, Jeremías, el libro de Jeremías lo que hace es mirar hacia adelante y profetizar. Jerusalén se va a prender fuego, va a ser destruida. El libro de Lamentaciones, que escribe el mismo Jeremías, lo que hace es mirar para atrás. Ya ha sido destruida la ciudad. Jeremías profetiza la destrucción. Lamentaciones recuerda la destrucción.
La misericordia del Señor. El Señor no falla, el Señor es fabuloso, el Señor es extremadamente misericordioso. Mirás para atrás y todavía hay fuego. Y ceniza. Yo pensé que no importaba preguntar cuándo. ¿Por qué me haces hacer esta clase de preguntas? ¿Por qué me haces memorizar qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Porque si no entendés el cuándo, está diciendo él esto, no entendés el libro. No entendés qué es lo que él está queriendo decir. Poesía, ya que estamos en Jeremías. Bueno, estamos en Lamentaciones, pero con Jeremías. Vayan a Jeremías 4. Jeremías 4, versículo 14. También es poesía. Aunque es un libro profético, tiene partes de poesía. ¿Sí? Dice versículo 14. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos, perdón? Yo me pregunto una cosa. Esto es una total y completa contradicción a todas las enseñanzas de Pablo. Todo lo que enseña Pablo en el Nuevo Testamento contradice estas palabras. Todas las enseñanzas de Jesús contradicen estas palabras. ¿Acaso Jesús no enseña todo el tiempo que es Pablo, Jesús, Pedro, no enseña a todo el mundo que es imposible que yo lave mi propio corazón? ¿Para qué vino Jesús si no hacer eso? ¿Cómo puede ser que el texto diga semejante barbaridad? Que diga que el pueblo mismo es el que tiene que lavar su propio corazón. Si yo leo este pasaje de forma literal, sin darme cuenta que el autor está utilizando un lenguaje figurado, está utilizando expresiones poéticas para expresar un concepto. ¿Cuál es el concepto que está queriendo expresar aquí? Lava tu corazón de maldad para que seas salva. Arrepiente. Viene el juicio. Lávate y arrepiéntete para que seas salva. ¿De qué está hablando? ¿Para que te vayas al cielo? No. ¿Para que tengas vida eterna? No. En este contexto en particular, cuando lo dice, quién lo dice y por qué lo dice, está hablando, arrepiéntete y no va a destruir a Jerusalén. Que yo pensé que la Biblia se contradecía. Si no utilizo los recursos de hermenéutica, sí se contradice. Porque no estoy dejando que el texto me diga lo que quiere decir. Yo le estoy imponiendo. No, acá dice salva. Y salva, para mí, salva el cielo. No, bueno, da igual lo que pienses vos. El autor no está hablando de salvación del cielo, está hablando de la salvación del pueblo, en ese contexto histórico. Tenés que mudarte aquí. Si no te mudás aquí, le vas a hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca tenía la intención original de decir. Por eso hacemos este curso. ¿Sí? Dice el versículo, ya que estamos en Jeremías, me encanta esto, porque hay tantos, son tan divertidos y tan iluminadores, porque uno dice, pero esto es una tontería, es verdad. ¿Pero qué es verdad? ¿Qué estoy haciendo? Y no estoy prestando atención al género. Miren, capítulo 5, versículo 3, lo tienen ahí nomás. Dice el versículo 3, oh Señor, no buscan tus ojos la verdad. Pregunta retórica, ¿respuesta? Sí. ¿Buscan tus ojos la verdad, sí o no? Cuando una, entre paréntesis, esto es EGB y menos, ¿eh? Cuando una pregunta empieza con no, se espera una respuesta sí. ¿No tenés oídos, Priscila, para escucharme? Sí, que tenés. No estoy poniendo en duda si los tiene o no los tiene. Estoy diciendo usalos. Aunque estoy diciendo no, estoy diciendo sí. Ay, pero eso es confuso. No, no es confuso, lo hacemos todo el tiempo lo hacemos. Tú y yo usamos figuras de lenguaje todo el tiempo. Es más, al decir todo el tiempo, estoy usando una figura de lenguaje, porque no lo usamos todo el tiempo. Estoy siendo hiperbólico, estoy exagerando, como buen andaluz que soy. No, eso lo traje de Argentina. Lo tengo incorporado a mi ADN. Estoy exagerando. Todo el tiempo usamos figura de lenguaje. Al decir todo el tiempo, no estoy diciendo literalmente en cada vocablo que yo uso una figura de lenguaje. No, todo el mundo, ustedes mentí, todo el mundo, miren. Todo el mundo qué pequeño que es, ¿no? Todo el tiempo estamos usando figura de lenguaje.
No hay forma de hablar sin usar figuras del lenguaje. El tema es, necesito entender las figuras del lenguaje en el contexto original en que fueron dichas. ¿Sí? Vale. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca. Rehusaron arrepentirse. Miren esto. Tú los consumiste. Primero, ¿quién es tú? Dios. ¿A quién consumió? Al pueblo de Israel. Yo hago una pregunta. ¿Dios qué hizo? ¿Tiró fuego del cielo? Pero es lo que está diciendo. Lo consumiste con fuego. Pero es una figura del lenguaje. ¿Sí? Tú rehusaron a recibir corrección. Un momento. Está diciendo literalmente, el texto dice, endurecieron sus rostros más que la roca. ¿Qué está enseñando el texto que la disciplina del Señor no es lo suficientemente fuerte como para que la gente se arrepienta? ¿Qué está enseñando el texto? Exactamente. A pesar de la disciplina de Dios, el pueblo rehusó a escucharlo. Por eso vino esto. ¿Sí? No puedo interpretar de manera literal el libro de Proverbios, no puedo interpretar de manera literal el libro de Salmos, de cualquier tipo de literatura como esta. ¿Quieren que les dé otro? Miren, este es muy interesante. Vayan a Salmos, nos queda esto y terminamos con 2 ejemplos más. Y lo dejamos aquí. Vayan a Salmos. Vayan al Salmo cortito 125. 1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. ¡Ja! Mira, voy a clamar esto en oración. Lo voy a transformar. ¡Aleluya! Quiero permanecer para siempre. Pero, un momento. ¿Dónde está el tipo que escribió esto? ¿Dónde está la persona que escribió esto? Sea quién es. Pues no se sabe el autor. ¿Sabe dónde está? Muerto. ¿Pero cómo? Si no escribió que permanece para siempre, pero está muerto. ¿Qué habrá querido decir con lo que dijo? No es literal, es poesía. Está comunicando un concepto de una forma hiperbólica, de una forma con retórica, con imagen, lenguaje. Lo que yo tengo que tratar de entender es qué fue lo que quiso decir con lo que dijo. ¿Sí? Un último. Miren, acá lo voy a hacer enojar a todos los seguidores de MacArthur. Ojo que en muchas cosas me parece fabuloso. Pero esto me lo dijo mi esposa y digo, este lo voy a meter acá, me gustó, me lo estaba justo diciendo ayer. Vayan a Salmo 138. No está mi mujer, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero dijo algo así. Tomando este pasaje, dijo, la cita es Salmo 38.2. Salmo 38.2. 138.2. Son piquis, son quisquillosos, son Habacucs ustedes, ¿eh? Quejoso. Muy bien, Salmo 138.2. Si no recuerdo mal, no me citen. Igual es un ejemplo, ¿eh? Ojo que para mí MacArthur tiene 700.000 cosas muy buenas. Seguramente es una persona mucho más entendida, conocida y que yo. Sí, pero voy a hablar otra cosa un segundito sobre esto. Así que primero quiero aclarar que respeto muchísimo su enseñanza, ¿sí? Simplemente que hay momentos en donde está bueno estar en desacuerdo. Según entiendo que dijo mi esposa, yo no lo escuché. Dijo que escuchó un mensaje ayer o antes de ayer en donde afirmaba Dios ha levantado la Biblia al punto que lo ha igualado con su persona o algo así. No importa, finalmente no interesa, pero dijo algo por el estilo. Y le digo, ¿en serio? ¿Dónde sacó eso? Salmo 138.2. Vale. Dice, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre.
has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. A ver, esto es poesía. Y a mí no me interesa decir MacArthur está equivocado. A mí me interesa, o está lo correcto, tal. Vos podés estar de acuerdo con MacArthur, no hay ningún problema. El objetivo de esta clase no es que llegues a la conclusión de Nico, de MacArthur o de quien sea. El objetivo de esta clase es ayudarte a pensar y utilizar las herramientas. ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero que pienses un segundo. Esto es poesía. ¿Sí? Lee todo lo que dice. Con todo mi corazón te daré gracias. En la presencia de los dioses te cantaré alabanzas. ¿Está enseñando el texto que hay otros dioses? Versículo 1 leí. Lógicamente que no. Está hablando de otra cosa. Me postraré hacia su santo templo y daré gracias por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué tengo que dar gracias? Porque Dios ha hecho algo en mi vida que ha mostrado su gracia, su amor y su misericordia. Me ha salvado, me ha redimido, ha hecho algo sobre el pueblo o sobre este salmista que demuestra que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que actúa, que Dios es un Dios que muestra misericordia y que lo hace no solamente mostrando misericordia, sino de acuerdo con su verdad, de acuerdo con la realidad de lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Me va a explicar la razón por la cual Él concluye que Dios muestra misericordia y verdad. ¿Cuál es la razón? Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Qué es palabra aquí? ¿Qué es palabra aquí? Claro, ¿qué es? No se refiere a la ley, no tiene un sentido de la Biblia completa, sino de su voz, de lo que él enseña, lo que transmite. ¿Qué piensa el resto? ¿Está hablando de Biblia? Perdón, un momento. Nadie dijo aquí, estudiantes cristológicos, que en la Biblia muchas veces la palabra, ¿quién es? Cristo es la palabra. ¿Por qué nadie dice que la palabra acá es Cristo? ¿Por qué es la Biblia y no Cristo? ¿Es la Biblia? ¿Es Cristo? ¿O es qué? Muy bien lo que comunica. Sus designios, lo que Él dice, sus propósitos, su voz, su capacidad para hacer lo que Él dijo que iba a hacer y mostrar misericordia de acuerdo a su verdad. ¿Está hablando la Biblia acá? Podés estar de acuerdo con MacArthur, podés no, podés pensar que Jesús. Lo que quiero es que se den cuenta de cómo funciona el estudio bíblico. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta que el autor está usando la retórica, que el autor está utilizando, yo si tuviera que traducirlo de alguna forma diría sus designios. Utilizaría aquí, porque Dios ha engrandecido sus designios, es decir, Dios cuando dice que Dios va a hacer algo, lo hace. Cuando dice que Dios va a mostrar misericordia, la muestra. Mirá lo que Él ha hecho con nosotros. Él ha engrandecido su persona, su nombre, lo que Él es. ¿Sí? Nos hemos quedado sin tiempo. Miren todo lo que teníamos que ver. Llegamos hasta aquí y nada, seguimos la semana que viene.